Ya estamos iniciando 9:39. Esto es Mercado Global por Tele13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, junto a Paula Comandari. Paula, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No hay que perder de vista lo que está ocurriendo en el ámbito internacional, porque claro, estamos muy concentrados con lo que está pasando aquí en nuestro país, pero los mercados siguen muy convulsionados a propósito de la guerra en el Medio Oriente. Y de hecho es lo que vamos a revisar en esta edición de Mercado Global. Santander Rewards, Interwins, el mayor distribuidor de radiocomunicación Motorola de Latinoamérica. Evol, soluciones energéticas para tu empresa. Abre tu cuenta de ahorro Plan Vital. Y Claro Empresas, por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. Comenzando con la noticia del día, Paula. Estados Unidos anunció, Iván, que va a permitir a otros países comprar petróleo ruso. Es una gran novedad y obviamente surge a partir de la contingencia, todo eso en los barcos que han quedado varados en alta mar. Claro, esto en un intento por contener el alza global de los precios de la energía que se ha intensificado a medida que escala, como les decía, la guerra en Medio Oriente. La medida, busca evitar una crisis mayor en el suministro global, pero no todos los aliados occidentales están en la misma línea. El Reino Unido ya dijo que no tiene intención de flexibilizar las sanciones contra Rusia, por ejemplo. Sí, me llamó la atención porque hace poquitos minutos atrás también el canciller alemán Friedrich Merz afirmó que la decisión de Estados Unidos de suavizar las sanciones era errónea y advirtió sobre el posible beneficio que el Kremlin podría obtener de la guerra contra Irán. Claro, porque el petróleo ruso está varado en alta mar porque son barcos que se cargaron antes del 12 de marzo y ese sería el petróleo que se puede vender, pero bueno, es ruso, el dinero lo van a recibir los rusos. Mientras tanto, el mercado energético intenta ajustarse, el conflicto sigue golpeando a los mercados. El crudo Brent volvió a superar los $100 por barril y refleja eso el temor a interrupciones en las rutas de suministro. La tensión también se siente en el Golfo. En Dubái, un edificio del distrito financiero resultó dañado por los restos de un dron interceptado un día después de que la ciudad sufriera otros 2 incidentes similares. En el plano militar, un avión estadounidense de reabastecimiento de combustible se estrelló en el oeste de Irak tras un incidente con otras aeronaves en espacio aéreo aliado. Murieron 4 miembros de la tripulación. Al mismo tiempo, Teherán volvió a ser blanco de ataques aéreos durante la madrugada de hoy. Medios locales informaron que también hubo bombardeos en otras ciudades iraníes. El impacto se trasladó rápidamente a los mercados financieros, las bolsas europeas abrieron a la baja, los bonos gubernamentales siguieron debilitándose. En Asia ocurrió algo bastante similar, los índices bursátiles cayeron después de que el S&P 500 retrocediera un 1,5% en Estados Unidos en medio de la creciente aversión al riesgo. Claro, ya es un ciclo de 24 horas de bolsas en rojo. A pesar de este escenario, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos tiene tiempo de sobra en su guerra con Irán y aseguró que su país está destruyendo por completo al régimen de Teherán en términos militares, económicos y estratégicos. Y en ese contexto, el secretario del Tesoro Scott Bessent pidió crear una coalición internacional para escoltar petroleros a través del estrecho de Hormuz, como hemos repetido tantas veces, una de las rutas energéticas más importantes del planeta. La noticia del día, nuevamente el petróleo, el abastecimiento de petróleo a nivel mundial. Revisamos la prensa internacional. Financial Times. Bueno, y la guerra con Irán está provocando un caos sin precedentes en la aviación global. Fíjate, Iván, que miles de pasajeros europeos quedaron varados en Asia después de que el espacio aéreo del Golfo Pérsico quedará prácticamente inutilizado por los ataques con misiles y drones. El problema es estructural. 1/3 de los vuelos entre Europa y Asia pasa por el Golfo y cerca de la mitad de los vuelos hacia Australia y Nueva Zelanda también utilizan esa ruta. Con varios aeropuertos cerrados o funcionando de manera limitada, el sistema global quedó completamente desbordado. Aeropuertos claves como Dubái y Abu Dhabi siguen operando, pero con servicios reducidos, mientras que Qatar permanece prácticamente cerrado salvo para vuelos de repatriación. Eso ha eliminado uno de los principales centros de conexión del mundo. Las consecuencias han sido inmediatas. Decenas de miles de pasajeros que esperaban atravesar la región quedaron atrapados en ciudades asiáticas como Bangkok, Singapur o Hong Kong, obligados a reorganizar completamente sus itinerarios. Muchos están recurriendo a rutas indirectas para volar a Europa. Algunos cruzan el Pacífico hacia Estados Unidos y desde ahí vuelan a Europa, lo que significa obviamente recorridos muchísimo más largos, extenuantes y costosos. Otros directamente están arrendando jets privados, los que pueden, claro. De hecho, las compañías de charter dicen que las reservas se han disparado tanto para salir del Golfo como para traer pasajeros desde Asia. Los precios se han disparado, obviamente, y según la consultora de aviación Cirium,
Más de 4 millones de pasajeros en el mundo se han visto afectados por cancelaciones, desvíos o cambios de ruta en las últimas semanas. El detalle está en el Financial Times. The Wall Street Journal. Claro, la guerra tiene efectos varios y el Wall Street Journal pone el foco en este refugio, que parecía refugio seguro para negocios e inversiones, que era precisamente la zona del Golfo. Durante décadas, ciudades como Dubái construyeron su éxito sobre una promesa muy simple, que pese a estar en una región inestable, eran un lugar seguro, cosmopolita y protegido de los conflictos que sacuden a Medio Oriente. Esa narrativa permitió atraer miles de millones de dólares en inversión extranjera, sedes regionales de multinacionales, fondos de inversión y cientos de miles de expatriados. Pero los ataques con drones y misiles iraníes han puesto en duda esa promesa. En las últimas semanas se registraron impactos cerca de infraestructuras clave y daños en edificios, además de cierres temporales del aeropuerto. Incluso lugares icónicos de la ciudad han aparecido en imágenes de ataques o daños, algo que hace apenas unos años parecía muy impensado. Gestores de patrimonio y abogados en Dubái dicen estar recibiendo llamadas de clientes que quieren trasladar sus activos a otras jurisdicciones consideradas ahora más seguras. Y en el mercado inmobiliario ya se observan señales de cautela. Fíjense que varias operaciones han quedado congeladas mientras inversionistas esperan ver cómo evoluciona el conflicto, pero aún los ataques, pongamos que los ataques se detuvieran, ¿ya? El daño reputacional puede ser muy, muy duradero. Claro, porque es una cosa como de invicto se rompió. Se rompió y la gente obviamente que tiene, claro, mucho más cautela y miedo. El Wall Street Journal tiene la historia. Bloomberg. Mientras Washington está concentrado en la guerra con Irán, Donald Trump también está mirando otro frente geopolítico. Se trata de Cuba. Según fuentes cercanas a la administración, el presidente estadounidense está evaluando una estrategia para provocar un cambio de régimen en la isla, pero no mediante una invasión militar directa. La idea sería ejercer una presión económica progresiva que debilite al gobierno cubano hasta hacerlo dependiente financieramente de Estados Unidos. Parte de esa estrategia ya está en marcha. Washington ha restringido el acceso del gobierno cubano a importaciones de energía, mientras permite que empresas vendan combustible al emergente sector privado de la isla. Eso busca generar una economía dual en la que el sector privado tenga cada vez más vínculos con Estados Unidos. Incluso se han producido conversaciones discretas con figuras cercanas al propio régimen cubano, incluido Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y oficial de una autoridad del Ministerio del Interior. La lógica, según Bloomberg, es replicar en parte lo ocurrido en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, donde Washington respaldó a una nueva administración considerada más cercana a Estados Unidos. Sin embargo, Cuba presenta un desafío mayor. Durante décadas el régimen comunista ha eliminado prácticamente toda oposición organizada, lo que dificulta identificar una figura alternativa para liderar una eventual transición política. De hecho, la última hora, Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, ha hecho una comparecencia pública, ha reconocido que ha reconocido estas conversaciones que cita Bloomberg con autoridades de Estados Unidos para tratar de lidiar con los efectos del bloqueo, y dio un dato dramático. Dice que en los últimos 3 meses no ha entrado un solo barco con combustible a la isla de Cuba. Impresionante. Que no tiene combustible, o sea, es 100% dependiente. Claro. No, en muchas partes, claro, a oscuras, cerrado, la gente no se puede movilizar. O sea, súper caótica esa situación, por lo tanto, uno pensaría que los cubanos mismos están esperando algún tipo de intervención. Bloomberg tiene el detalle sobre la situación de Cuba. Escuchas Mercado Global, Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Andrea Rivera tiene el resumen de las noticias. El presidente José Antonio Kast encabeza su primer consejo de gabinete, en el que felicitó a sus ministros por el trabajo desplegado antes de asumir el gobierno y les pidió a sus ministros acoger el llamado para realizar las auditorías en sus respectivas carteras. En Tele 13 Radio, el cardenal Fernando Chomalí afirmó que es muy complejo que quede en manos de una persona la posibilidad de indultar y que estudiar el caso es clave. Ello ante la confirmación del presidente Kast, que utilizará el indulto para carabineros y militares condenados en el marco del contexto del estallido social. Con respecto al proyecto que conmuta penas a personas privadas de libertad, el cardenal Chomalí afirmó que en el caso de condenados por delitos de lesa humanidad, dar información sobre esos crímenes sería clave.
El comisionado presidencial para la macrozona norte, Alberto Soto, sostuvo que lograr el control de la frontera en una zona es prioridad absoluta del gobierno. El vicealmirante en retiro de la Armada sostuvo que el trabajo interagencial será una de las herramientas más importantes. Más de 130 extranjeros fueron fiscalizados en un operativo en plena plaza de armas. Las autoridades destacaron que el objetivo es detectar infractores a la ley de migraciones, así como personas con algún tipo de orden vigente. Estados Unidos aseguró que el nuevo líder supremo iraní está herido y probablemente desfigurado. De acuerdo con Pete Hegseth, secretario de Guerra de la administración de Donald Trump, Mojtaba Khamenei quedó herido tras los ataques que mataron a su padre Ali en el inicio de la guerra. El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que su régimen sostiene conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos con el objetivo de buscar soluciones a las diferencias bilaterales existentes entre ambos países y reconoció que es un proceso muy sensible. Díaz-Canel dijo que el objetivo es identificar los problemas y sus soluciones, pero los acuerdos aún están muy alejados. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mercado Global. Tele 13 Radio. Datos al cierre, Paula Comandari. Minerales críticos y tierras raras. Estados Unidos, acordémonos, reunió a representantes de 54 países y la Comisión Europea para coordinar el desarrollo de cadenas de suministro de minerales estratégicos como litio, cobre, cobalto y tierras raras, que son estratégicas para la inteligencia artificial, las baterías y la transición energética. Bueno, en esa cita, varios países latinoamericanos firmaron memorandos de entendimiento con Washington, entre ellos Argentina, Perú, Ecuador y Paraguay. Pero Chile no participó en esa firma. Así es que ahora, tras la reunión entre el presidente José Antonio Kast y el vicesecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, ambos países acordaron iniciar una especie de consultas bilaterales sobre minerales críticos en un documento firmado por el canciller Francisco Pérez Maquena. Más datos al cierre. Reaparece el mundo económico progresista, fíjense, porque hoy vuelve a escena el Foro de Desarrollo Justo y Sostenible, que había sido creado por Roberto Saller en 2019, pero estaba medio ahí, a medio morir saltando. Aparece hoy encabezado por el economista Luis Eduardo Escobar, ex asesor del comando de Janet Jara. Y este grupo iba en busca de transformarse en una voz económica progresista frente a las primeras medidas del nuevo gobierno. O sea, se crea específicamente para eso, especialmente poner foco en las propuestas de reducción del gasto público y rebajas de impuestos, que según advierten algunos de los miembros podría generar presiones recesivas. El encuentro será esta mañana en el Café Torres de la Plaza de la Ciudadanía y contará con figuras como Osvaldo Rosales, exdirector de Relaciones Económicas Internacionales en el gobierno de Lagos, y Mauricio Gelves, ex subsecretario de Trabajo del primer gobierno de Michelle Bachelet. Entre sus integrantes también figuran, como les decía, obviamente su creador, el expresidente del Banco Central Roberto Saller y el ex biministro Álvaro García. Datos al cierre en esta edición de Mercado Global, que hacemos también, por cierto, con nuestros auspiciadores. En Claro Empresas cuentan con infraestructura de clase mundial para empresas que no se detienen. Cuentan con soluciones de nivel empresarial, SD-WAN, Cloud y ciberseguridad gestionada. ¿Tienes una canción que te lleva a la playa? Mejor haz que tus ahorros te lleven de verdad. Abre tu cuenta de ahorro en Plan Vital y junta para esas vacaciones soñadas. Abre tu cuenta hoy en planvital.cl. ¿Sabías que sonido, claridad y coordinación son parte de una sinfonía y también de una alianza no convencional? Interwins, el mayor distribuidor de radiocomunicación Motorola en Latinoamérica y clásica no convencional, unen tecnología y música para conectar personas. Descubre más de esta alianza en interwins.cl. Escuchar audiolibros Storytel es igual a usar tu streaming de series y películas. Abres la app y te da a elegir entre miles de títulos narrados en español que escuchas ilimitadamente. Prueba gratis por 7 días. Baja Storytel de Google Play o App Store y para el colegio cientos de títulos del plan lector. Porque las relaciones largas y profundas merecen ser premiadas, Santander Rewards sigue evolucionando para entregarte más beneficios que son importantes para ti. Santander, es el momento. En tu empresa cada decisión cuenta y la energía también. Evol te ofrece soluciones energéticas personalizadas que mejoran la eficiencia y reducen tus costos. Asesórate con los que saben. Evol, transformando decisiones energéticas en ventajas competitivas para las empresas. Más info en evol.energy.
con Y final, como en inglés, Energy. Eso es el final de mercado global. En doble clic